Buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Oscar Daniel Culman Salazar, docente de la institución educativa Francisco José de Caldas de Soledad, y en esta ocasión vamos a aprender cómo armar un carro a control remoto mediante 2 microbits que se conectan vía ondas de radio. El primer paso para crear nuestro carro a control remoto es tener la base, el esqueleto donde se van a soportar todos los elementos. Esto se consigue en artículos electrónicos, pero si no lo tenemos, en un cartón podemos hacer un rectángulo de 10 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo. Entonces, ya teniendo esa base, procedemos después a montar los elementos. Ya en este punto acabo de hacer la figura del rectángulo que les mencionaba de 10 por 21 de largo, y ahora voy a proceder a recortarlo. Es preferible que sea con un exacto, que es más preciso. Una vez recortado nuestra lámina de cartón con el exacto, nos quedaría una figura más o menos de esta forma, donde vamos a montar todos los dispositivos. Podemos ver que el cartón es firme. En este caso conseguimos un cartón relativamente grueso, pero puede ser incluso un poco más delgado. Para el segundo paso necesitaremos los servomotores. Como podemos observar, ellos tienen unos bornes aquí en la parte lateral donde podemos conectar el cable. Ambos tienen esos bornes. Ahora voy a proceder a tomar el cable, sacarle el hilo del cable que tiene, introducirlo por el agujero que ellos tienen ahí, y lo dejamos listo para ser conectados al puente, que es el que va a alimentarlos de corriente, en este caso de las baterías de 6 voltios. En este punto ya tenemos los cables conectados al motorreductor. Si tenemos un cautil, es más eficiente la unión con el borne con los cables, pero si no lo tenemos, debemos estar seguros de que están haciendo un contacto adecuado. Bien, de esta forma quedarían distribuidos los elementos, los motorreductores, la rueda giratoria. Hacemos un agujero aquí a 11 centímetros aproximadamente para introducir los cables de los motorreductores. Aquí colocamos aproximadamente 3 centímetros y aquí 1 centímetro. Entonces vamos a proceder a pegar los elementos utilizando una silicona, y los vamos a fijar al cartón que va a servir de base. Bien, al calentar aquí la silicona, pues podemos colocar aquí debajo del motorreductor. La podemos colocar para luego pegarla aquí en la base, en el cartón. Entonces hacemos de esta manera, en línea, presionamos aquí que quede en línea con el cartón para que cuando se coloque la llanta en esta posición quede de manera correcta. O sea, aquí hacemos presión por un tiempo mientras la silicona se seca y permite que el elemento pueda ser fijado en el cartón. Segundo motorreductor, hacemos el mismo procedimiento, colocamos aquí la silicona. Algo muy importante que deben tener en cuenta es que al momento de pegar el motorreductor, los cables deben quedar para el lado interior de la base, ¿verdad? Para que después los cables puedan ingresar ahí fácilmente. Entonces colocamos aquí el segundo motorreductor teniendo en cuenta los 3 centímetros y que quede al borde del cartón para que cuando se instale la llanta quede libre, pueda funcionar sin inconvenientes. Con la rueda giratoria hacemos el mismo procedimiento. La silicona la calentamos, la colocamos aquí, regamos de manera homogénea si no nos alcanza, calentamos rápidamente y repetimos el proceso. Entonces la vamos a fijar a aproximadamente a 1 centímetro y en el centro de la base o del cartón que estamos utilizando como base. Presionamos
y esperamos hasta que se fije de manera adecuada. Una vez están fijados los tres elementos, procedemos a introducir los cables por el agujero que se había hecho con el lapicero, ¿verdad? Recuerden que estamos trabajando con un cartón y es fácil de perforarlo. Entonces acá ya vamos a hacer las respectivas conexiones. De este lado quedaría ya todo armado para comenzar a hacer las conexiones. Listo, entonces lo que hacemos ahora es ensamblar las llantas en los respectivos sitios de los motorreductores. No le hagan mucha presión porque recuerden que está pegado con silicona y se podría despegar. Entonces aquí buscamos, ellos tienen una forma donde encajan y ahí quedaría armada la primera parte de nuestro vehículo. Para las conexiones ya de la parte superior es el switch, un switch, se lo vamos a colocar a las baterías que alimentan al sistema. Entonces en el switch de un borne de un lado conectamos un cable tipo H. Este cable va a ser conectado posteriormente al puente y el rojo de la batería va en el otro borne. Entonces aquí vamos a lograr hacer switch con el positivo de la batería. En este punto ya tenemos las baterías conectadas al switch en su cable positivo para permitir el paso o la interrupción de corriente hacia el sistema. Bien, al cable negativo recuerden colocarle cinta para evitar que vaya a ser corto con el positivo de la batería. Entonces aquí giramos, vamos a pasar los cables negativo y positivo de la batería por el agujero que les comentaba. Y aquí ajustamos. Entonces ya quedaría todo listo para hacer las conexiones principales que tienen que ver con el puente, los dos motores. La microbit iría aquí y aquí iría el positivo y el negativo de la batería. Bien, en este paso hay que ser muy precisos para que pueda funcionar adecuadamente el dispositivo. Observemos que el motor de la izquierda es el motor número 1, el de la derecha es el motor 2. Si yo sigo los cables, el motor 1 serían estos que están aquí, y para ser más precisos, el izquierdo, del lado izquierdo, va a ser el que se va a conectar en el puente, en el pin 1, ya les muestro, y el que está en la derecha, que es el de este lado, el que está más cerca del cartón, se va a conectar en el pin 2. Entonces, en este caso el amarillo es el 1 y el rojo es el 2. Entonces, acá en el puente podemos observar que la salida 1 o el pin 1 está acá en la parte izquierda, viene siendo este, el amarillo iría aquí en el 1 y el rojo iría en el 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Con un destornillador abrimos un poco aquí e insertamos el amarillo en el 1 y el rojo en el 2. Listo, aquí quedaría entonces ajustado los cables en el lado del motor 1. Para el motor 2 hacemos lo mismo. El cable amarillo, que es el que está conectado en la parte de más abajo del motor, lo conectamos en la salida 3, que viene siendo esta de acá. Introducimos el cable, esto debe estar flojo para que pueda introducir fácilmente, y el cable que está más cerca del lado del cartón, que es el 2, lo conectamos en la salida 4, que es esta, para que cuando giren los motores giren en ambos sentidos. Luego ajustamos con el destornillador los cables, lo hacemos con ambos y ya aquí quedaría ajustado el motor número 2.
Hacemos otro poquito de fuerza. Y ahí quedaría. Para conectar la fuente de poder, las baterías, al puente, lo hacemos de la siguiente manera. El cable positivo va del lado derecho de estos tres bornes. Entonces introducimos el cable y ajustamos el tornillo. Una vez colocado el positivo, el negativo, procedemos con el negativo, pero hay que tener en cuenta un factor importante, que el negativo de la batería debe ir al puente, aquí en el centro de estos tres bornes, pero también al mismo tiempo debe conectar al negativo o al GND de la Microbit. Si ustedes tienen cables tipo Caimán, también pueden utilizarlos. En este caso se ajustaron unos cables, digamos, para ahorrar algunos costos, porque lo ideal es utilizar una tarjeta de expansión, pero no se consiguen mucho en el mercado. Entonces por eso se hizo de esta manera, pero también se pueden utilizar cables tipo Caimán, recuerden eso. El negativo de la batería lo podría conectar aquí de esta manera al negativo de la Microbit. Entonces le damos varias vueltas aquí tratando de que quede bastante ajustado, para luego introducirlo en el borne central, que es el negativo de aquí del dispositivo. Miren que el switch estaba encendido y por eso automáticamente dio corriente, pero aquí debería estar apagado. Vamos a aflojar un poquito, no quiere entrar, y procedemos a introducirlo. Aquí entonces terminamos de ajustar el cable negativo al borne central, y recuerden que el negativo de la batería también está en el negativo de la Microbit. El switch estaba encendido, por eso aparece ahí el LED rojo, pero si queremos apagarlo, ya saben que el switch quedó en la parte de abajo, y aquí procedo a apagarlo. Ahí está. Entonces ya nuestro mecanismo estaría tomando forma con las conexiones. Habiendo conectado el negativo de la Microbit al negativo de la batería, terminamos la conexión del puente con los pines. Recuerden que el pin 0, el pin 1, el pin 2 y el pin 8 son los que se van a conectar al puente de la siguiente manera. Pin 0 acá en el primero, en el de más arriba, pin 1 en el siguiente, pin 2 en el tercero y pin 8 en el cuarto. Entonces aquí procedemos. El pin 0 iría aquí. Estos cables son tipo M y acá se conectaron a la Microbit. Recuerde que también pueden haber cables tipo Caimán, y del otro borne puede ser cable tipo M. Entonces vamos con el 0, ahora vamos con el 1. Este es el siguiente. Lo insertamos aquí. El pin 2 iría acá en el tercer borne, y el pin 8 lo conectamos en el cuarto. Listo, con esto quedaría completada o terminada las conexiones que tienen que ver con el puente. Ahora solo haría falta conectar las baterías a las respectivas Microbit, la que va a servir de control remoto y esta que controla los motores, para hacer o verificar el funcionamiento del dispositivo. Bien, para terminar las conexiones y poder mirar cómo funciona el dispositivo, colocamos la batería de la Microbit, puede ser en este sitio o la puede pegar en el cartón de este lado con silicona. Entonces alimentamos de corriente. Recuerden que la Microbit debe tener el software hecho en MakeCode, tanto en el emisor como en el receptor, para que el dispositivo pueda funcionar de manera adecuada. Eso se explicó en otro video. Lo otro es encender el switch que está en la parte de abajo
que alimenta al puente, las baterías, ya todo está, digamos, conectado y alimentado por corriente. Lo último es la Microbit, que sirve como control remoto, también se le conecta la batería y podemos hacer una pequeña prueba. Voy a levantar aquí las llantas y si inclino hacia adelante el dispositivo o la tarjeta Microbit, avanzan los motores, los dos. Si la inclino hacia atrás, retrocede. Si presiono el botón B, se enciende, dobla el carro hacia el lado derecho, y si presiono el botón A, giraría hacia el lado izquierdo. Entonces básicamente así funcionaría nuestro dispositivo, nuestro prototipo de proyecto carro a control remoto. Bien, para hacer una demostración ya más real, colocamos el dispositivo en el piso y miren que cuando se inclina, avanza. Si presiono el botón B, dobla hacia la izquierda. Ahí patina un poco porque el piso es bastante resbaloso. Y aquí da reversa, aquí avanza, aquí gira. Y ese sería el dispositivo o el prototipo del carro a control remoto. Aquí da reversa. Recuerden que trabaja con el acelerómetro. Al inclinar hacia adelante avanza, al inclinar hacia atrás retrocede, con los botones gira.